Vamos a ver la intoxicación con monóxido de carbono. Entonces el monóxido de carbono es un carbón unido con doble ligadura a un oxígeno. El monóxido de carbono lo que hace es que bloquea al complejo 4 de la fosforilación oxidativa. Entonces recordamos que en la fosforilación oxidativa, que es la cadena transportadora de electrones, tenemos 5 complejos y finalmente para lo que nos sirve la cadena transportadora de electrones es para la formación de ATP. Entonces si tenemos inactivado o bloqueado el complejo 4, finalmente vamos a tener disminución de la producción de ATP. Ahora, ¿cómo se va a presentar el paciente? El paciente se presenta con piel, color como rosa, o puede ser color como rojo brillante, más o menos como una cereza, Entonces, clásicamente dicen que los pacientes que vienen con intoxicación de monóxido de carbono, la piel se ve como cherry red, como rojo, color cereza. Entonces, ¿qué más? El paciente va a venir puede tener cianosis, pero más que la cianosis, pues va a ser el color rojo de la piel. Entonces lo voy a quitar. ¿Y qué otra cosa tiene el paciente? El paciente va a tener convulsiones, bueno, puede tener convulsiones, o puede tener cefalea y mareo. Entonces estas son las cosas clásicas: piel, color rosa, rojo brillante, convulsiones y mareo. Ahora, ¿cuándo el paciente va a tener intoxicación con monóxido de carbono? Generalmente el monóxido de carbono lo encontramos en el fuego de los fuegos artificiales, o lo podemos encontrar, por ejemplo, como producto incompleto de cuando estamos quemando alguna cosa que contenga hidrocarburos, como es por ejemplo la madera, la madera, por ejemplo, los pacientes o las personas que viven en lugares fríos y que prenden la chimenea, si la prenden con ramas de árbol o así o lo que sea, esos productos de la combustión pueden ser productos de la combustión incompleta, o sea que pueden generar monóxido de carbono. Y al generar monóxido de carbono, el paciente puede tener intoxicación con monóxido de carbono. Entonces, el caso clásico de un paciente que viene con intoxicación de monóxido de carbono va a ser, por ejemplo, un paciente que llega en invierno con cefalea, mareo, dolor de cabeza y la piel color como rosa, rojo, y digamos que varios miembros de la familia están afectados. ¿Por qué varios miembros de la familia están afectados? Porque es, por ejemplo, porque prendieron la chimenea, y prenden la chimenea, pues ese humo o este producto incompleto de la combustión, pues le llega a todos los miembros de la familia. Entonces, digamos, caso clínico clásico va a ser paciente que viene con esta sintomatología en invierno porque prenden la chimenea, entonces están haciendo una combustión incompleta de la madera, entonces en invierno que han prendido la chimenea y van a ser varios miembros de la familia. O sea, va a venir el paciente, digamos, al servicio de urgencias, llega el paciente y no nada más va a estar el paciente, sino que va a estar su familia que tiene síntomas parecidos a los del paciente, porque toda la familia estuvo expuesta al humo de la chimenea. Entonces, este es el caso clásico. Ahora, el paciente que viene con intoxicación con monóxido de carbono, recordemos que el monóxido de carbono va a promover la formación de carboxihemoglobina. Esto es que el monóxido de carbono va a estar unido a la hemoglobina. El monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Más afinidad. Entonces, a pesar de que el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina, también el monóxido de carbono promueve que el oxígeno esté más unido a la hemoglobina. Entonces lo voy a poner aquí. El monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular, pero al mismo tiempo el monóxido de carbono aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno molecular. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Aquí está la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno molecular.
Esto es lo máximo de oxígeno molecular que puede transportar. Entonces, si tenemos intoxicación con monóxido de carbono, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o bueno, del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, digamos que hay hemoglobinas que no están totalmente saturadas. Podemos tener una hemoglobina así, podemos tener una que tiene 3 oxígenos, otra que tiene 2 y así. Si aumentamos la afinidad de hemoglobina por el oxígeno, entonces vamos a tener que la hemoglobina agarra más oxígenos. Entonces, en principio, van a haber más hemoglobinas que estén saturadas, que estén más llenas de oxígeno. En principio, por ese factor, porque el monóxido de carbón aumenta la afinidad del oxígeno, porque aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Ahora, el monóxido de carbono se une como 300 veces con más fuerza que el oxígeno molecular. Entonces, la hemoglobina se va a unir más al monóxido de carbono de lo que se une al oxígeno, a pesar de que hay un aumento de la afinidad del oxígeno molecular. Entonces, tenemos la hemoglobina. Aquí está la hemoglobina que está unida al oxígeno molecular. Tiene más afinidad por el oxígeno molecular, pero el monóxido de carbono tiene aún más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Entonces, el monóxido de carbono va a desplazar al oxígeno. Entonces, al desplazar al oxígeno, vamos a tener menos hemoglobina que esté saturada de oxígeno. Aquí tenemos hemoglobina que tiene un oxígeno y tiene 3 monóxidos de carbono. Entonces, digamos, en suma, aunque tuvimos un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, el monóxido de carbono sigue teniendo más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Entonces, en suma esto hace una disminución del oxígeno molecular unido a la hemoglobina, porque el monóxido de carbono está unido a la hemoglobina y el monóxido de carbono se une a la hemoglobina exactamente en el mismo sitio en el que se une el oxígeno molecular. Entonces compiten por la hemoglobina. Por eso disminuye la cantidad de oxígeno molecular que está unida a la hemoglobina. Y recordemos que el contenido total de oxígeno molecular está compuesto por el oxígeno molecular disuelto y el oxígeno molecular que está unido a la hemoglobina. Entonces aquí tenemos el vaso capilar, tenemos los glóbulos rojos que tienen la hemoglobina, y tenemos oxígeno o que está disuelto así en el plasma o que está unido a la hemoglobina del glóbulo rojo. Entonces no le pasa nada a la concentración de oxígeno que está disuelto en el plasma. A estos oxígenos que no están unidos a la hemoglobina no les pasa nada. Y recordemos que son estos oxígenos los que forman o los que hacen la presión de oxígeno en la arteria. Entonces, ni la concentración de oxígeno que está disuelto en el plasma, ni la presión de oxígeno en la arteria van a cambiar. Lo único que disminuye es la cantidad de hemoglobinas que están unidas a las 4 moléculas de oxígeno molecular. Tenemos, en suma, menos hemoglobinas que están unidas o que están saturadas con las 4 moléculas de oxígeno molecular. Entonces, menos oxígeno molecular está unido a la hemoglobina y ya dijimos que este factor no se altera, este factor se queda igual. Entonces, este factor igual y este factor disminuye, en total disminuye el contenido total de oxígeno molecular. Entonces, tenemos una disminución del contenido de oxígeno molecular, pero tenemos que la presión de oxígeno molecular, esta no cambia, esta es la misma. Ahora, el paciente que viene con intoxicación de monóxido de carbono, el tratamiento es darle oxígeno hiperbárico, o que la fracción de oxígeno molecular que inspire sea 100%. Esto voy a borrar. Tenemos, si al paciente le damos un oxígeno a presión, o sea, oxígeno hiperbárico, esto no cambia la concentración de oxígeno que está inspirando el paciente, o sea, sigue inspirando aire que está compuesto por 20% de oxígeno molecular y 80% de nitrógeno. Entonces, la fracción de oxígeno que está inspirando aquí sigue siendo, el FiO2 sigue siendo 20% o 20-21%, pero le estamos poniendo el aire a presión, o sea, es como si empujáramos el aire a que el paciente respire el aire, o sea, le estamos empujando el aire, entonces más aire va a entrar al alvéolo, no más fracción de oxígeno, pero más aire. Entonces,
tenemos aquí los alvéolos y digamos hasta acá está la tráquea. Entonces el paciente sigue respirando 20% de oxígeno. Entonces respira 20% de oxígeno, pero a mayor presión todo el oxígeno que le estamos poniendo. O sea, es como si le empujáramos aquí el aire. Entonces va a meter más aire, va a meter más aire. Entonces al meter más aire, el 20% del aire que está metiendo es oxígeno molecular, pero está metiendo más aire. Entonces, digamos, al multiplicar el 20% por la cantidad de aire que está metiendo, nos va a dar una cantidad de oxígeno mayor que si no le estuviéramos metiendo el aire a presión. Esto es darle oxígeno hiperbárico o ponerle aire a presión. Y la otra es que la fracción de oxígeno inspirado sea 100%. Esto es que vamos a hacer que el paciente respire aire que esté compuesto 100% por oxígeno. Entonces, 100% de oxígeno va a ser el aire que va a estar entrando al paciente. Entonces, esto es porque queremos aumentar la concentración de oxígeno molecular, porque dijimos que el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Entonces, si damos oxígeno o si aumentamos la concentración de oxígeno, entonces aquí están las hemoglobinas. Tenemos que las hemoglobinas están unidas a los oxígenos, o el oxígeno puede estar disuelto en el plasma o unido a la hemoglobina. Y tenemos que el monóxido de carbono también está unido a la hemoglobina. Y está unido a la hemoglobina más de lo que el oxígeno está unido a la hemoglobina, porque tiene más afinidad. Entonces, si damos más oxígeno, al darle más oxígeno al paciente, aquí le ponemos más oxígeno, que aumente la concentración de oxígeno, aunque el monóxido de carbono tenga más afinidad por la hemoglobina, si la hemoglobina está súper rodeada de oxígeno molecular, pues no importa que el monóxido de carbono tenga más afinidad por la hemoglobina pues a lo único a lo que se está encontrando es el oxígeno. O sea, digamos, si lo vemos hiperbólico, el paciente tiene monóxido de carbono y tiene oxígeno molecular. Aunque tenga más afinidad el monóxido de carbono por la hemoglobina, si ponemos muchísima concentración de oxígeno aquí, entonces aunque haya más afinidad por la hemoglobina, vamos a tener que más hemoglobina se va a empezar a unir al oxígeno, porque es con lo único con lo que se está encontrando. Digamos, una que otra molécula aquí de monóxido de carbono, aunque haya más afinidad por la hemoglobina con el monóxido de carbono, pero la hemoglobina aquí está rodeada por oxígeno molecular. Entonces, al darle oxígeno hiperbárico o hacer que el paciente inspire una fracción de oxígeno de 100%, estamos aumentando la concentración de oxígeno molecular en la sangre. Entonces, al aumentar la concentración de oxígeno molecular en la sangre, más oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Entonces, más oxígeno unido a la hemoglobina. Y ahora, ¿cómo se ve la curva de disociación de la hemoglobina? Entonces tenemos en el eje de las Y, tenemos porcentaje de saturación de la hemoglobina, o sea, cuántas hemoglobinas están 100% saturadas, o sea, cuántas tienen cargando las 4 moléculas de oxígeno. Y en el eje de las Y tenemos la presión de la arteria del oxígeno molecular. Entonces, para un paciente normal, digamos que la curva es más o menos como así. Para un paciente que viene con intoxicación de monóxido de carbono, la curva está girada hacia la izquierda. ¿Por qué la curva está girada hacia la izquierda? Porque tenemos un aumento de afinidad por el oxígeno molecular más de lo que tiene un paciente normal, aunque el paciente tiene más afinidad de la hemoglobina con el monóxido de carbono. Entonces, fue lo que ya había puesto. El monóxido de carbono promueve la afinidad por el oxígeno molecular con la hemoglobina. Y el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Entonces, sí, ya vemos que el paciente va a tener hemoglobina que está más unida al monóxido de carbono que al oxígeno molecular, porque tiene más afinidad. Pero si vemos la curva de disociación de hemoglobina, como el monóxido de carbono promueve la afinidad o hace un aumento de la afinidad del oxígeno molecular por la hemoglobina, si la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno molecular, pues no va a ser tan fácil que la hemoglobina suelte el oxígeno, que finalmente es lo que nos importa, porque la hemoglobina la utilizamos para transportar oxígeno y que finalmente suelte el oxígeno en los tejidos periféricos.
si la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno molecular, no lo va a soltar tanto, lo va a soltar menos. Esto quiere decir que con muy poquita concentración de oxígeno, las hemoglobinas ya se empiezan a saturar, porque aumentó la concentración porque aumentó la afinidad por el oxígeno molecular. O sea, tenemos aquí tenemos la hemoglobina, que para un paciente normal, cuando tenemos que todas las hemoglobinas están 100% saturadas, o sea que tienen las 4 moléculas de oxígeno molecular unidas aquí a la hemoglobina, esto es aquí, en la fase de meseta, aquí, que equivale como a 600 milímetros de mercurio. Pero puede ser que para un paciente que tenga intoxicación con monóxido de carbono, como el monóxido de carbono es un aumento de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, eso quiere decir que aunque haya muy poquita concentración de oxígeno, o sea, muy poquita presión de oxígeno, la hemoglobina ya se satura porque agarra mucho al oxígeno porque tiene mucha afinidad por el oxígeno. Entonces aquí esta curva hasta la fase de meseta mucho antes que esta. Esta la hizo aquí, digamos, no sé, 100 milímetros de mercurio. Entonces, ahora sí vamos en resumen. Entonces, la intoxicación con monóxido de carbono generalmente va a ser en pacientes que prenden la chimenea en invierno, o pacientes que estén en contacto con los fuegos artificiales. Digamos, estas son las causas de intoxicación con monóxido de carbono. ¿Cuáles son los síntomas? El paciente viene con mareo, puede tener náusea, vómito, cefalea, puede tener piel color rosa o como rojo brillante, que dicen que es como una cereza, y puede tener convulsiones. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Tratamiento ya vimos que es oxígeno hiperbárico, o sea, a presión, o FiO2 100%, que inspire aire que esté compuesto 100% por oxígeno molecular. ¿Qué es lo que promueve o qué es lo que hace el monóxido de carbono? El monóxido de carbono, bloquea al complejo 4 de la fosforilación oxidativa, entonces disminuye el ATP, hace que haya más afinidad del oxígeno molecular con la hemoglobina, pero el monóxido de carbono se une 300 veces más fuerte a la hemoglobina de lo que se une el oxígeno molecular. Entonces el monóxido de carbono tiene más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno molecular. Esto hace que disminuya la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina, porque ahora se está uniendo al monóxido de carbono. Entonces finalmente disminuye el contenido total de oxígeno molecular, y ya vemos que también disminuye el porcentaje de saturación de la hemoglobina. ¿Y cuál es ya vemos el tratamiento? La curva de disociación de la hemoglobina va a estar girada a la izquierda, porque como aumentó la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno molecular, no es tan fácil que la hemoglobina suelte el oxígeno, y aparte con muy poquito oxígeno que tengamos, como tiene mucha afinidad, se satura rápido la hemoglobina. Entonces, digamos, ya con 100 milímetros de mercurio, o no sé, lo que sea, pero antes de 600 milímetros de mercurio, el paciente que viene con intoxicación de monóxido de carbono ya satura al 100% sus hemoglobinas, ya saturaría al 100% sus hemoglobinas, nada más por el hecho de que tenemos aumentada la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, pero no tenemos que todas las hemoglobinas están 100% saturadas, porque el monóxido de carbono se une a la hemoglobina más de lo que el oxígeno molecular se une a la hemoglobina. Nos vemos en el siguiente video.